No fue el más grande inventor en el ámbito tecnológico, pero sí logró que toda esta tecnología pudiese llegar a nuestras manos. Sus aportes cambiaron nuestra vida y la forma de ver el mundo. Steve Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1995, fruto de la relación entre Abdul Fattah Jandali, un inmigrante sirio musulmán, y Joan Carol Schible, una estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Los jóvenes estudiantes universitarios lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs, de origen armenio. Su padre era maquinista en la Compañía Estatal de Transporte Ferroviario y su madre ama de casa. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí acudió a la escuela y secundaria. A Jobs le interesaba bastante la electrónica, razón por la que llegó a unirse al club llamado Hewlett Park Explorer Club. Después se contrataría a Steve como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Wozniak. En 1972, ingresó a la Universidad de Reed College de Portland, Oregón. Asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla debido al alto costo de sus estudios. En vez de regresar a casa, sigue asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo con trabajos con ingresos ínfimos. Tras 2 años fuera de casa, en otoño de 1974, regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en la empresa fabricante de juegos de vídeo Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout de la mano de Steve Wozniak. Luego de su regreso de la India, decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a buscar un porcentaje de Apple de $50,000, el cual no hizo debido a la exigencia del contrato con HP. Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea, considerándola ridícula. Vendió muchas cosas que necesitaba, así como su furgoneta. Llegó a un punto que se sentía estancado porque nadie veía factible el negocio de las computadoras personales como un aparato de televisión. IBM encontró absurda esta idea. Jobs duró un tiempo haciendo hasta 50 llamadas al día tratando de conseguir un socio que pudiese invertir en su idea. Así, en 1976, nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, se dedicó a su producción entre otros aficionados de la informática, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de ese entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa con 4,000 empleados, y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven. En 1982, a principios de 1983, vio la luz Lisa, el primer computador personal con interfaz gráfica del usuario diseñado especialmente para la gente con poca experiencia informática. Pero su precio era más caro que el de la mayoría de los ordenadores personales de la competencia, lo que no facilitó que el nuevo producto fuese un éxito, perdiendo cerca de la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984, Jobs presentó el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984, las diferencias entre Sculley y Jobs eran cada vez más insalvables hasta deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto de Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1,200 empleados, Sculley, el eco de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Más tarde, John Sculley dijo: "Nadie lo corrió, pero estaba fuera del proyecto de Macintosh, era su dueño, y nunca me perdonó por esto". Después fundó Next, y luego la junta le demandaron por contratar ingenieros de Apple, pero nunca le despidieron. Tras dejar a Paul a los 30 años,
decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc., con una inversión de $7 millones. Las ventas de las computadoras Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50,000 unidades en los 10 años que estuvo operativa. A pesar de la escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría la red del Internet. Destinó otros 5 millones como inversión a Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm y especializada en la producción de gráficos por computadora. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995, se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora. Fue el mayor éxito en taquilla en 1995 y la primera película del binomio Walt Disney Pixar en ganar un premio Oscar. En noviembre del 2001, Pixar estrena Monsters, Inc., recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera del momento. Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo en el 2003, Cars en 2006, Wall-E en 2008 y Up en 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de las críticas y el público. El 24 de enero del 2006, anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por valor de $7,400 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía The Walt Disney Company, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Apple anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Software por $400 millones, con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh. Esto hizo que Jobs tomara nuevamente las riendas de la compañía. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple ocurrió cuando la empresa estaba en declive, así que decidió recuperar el control de esta, logrando la confianza de la dirección de la compañía del entonces director ejecutivo, Gil Amelio, y siendo nombrado director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas tomadas por Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones. La noticia de esta medida no fue bien recibida. Sin embargo, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los productores de audio iPod y las computadoras iMac, que resultaron ser un gran éxito. En el 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. En diciembre del 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por incrementar en 150 millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. El 24 de agosto del 2011, presentó su renuncia como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Horas después de su anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple. La renuncia afectaría negativamente a Apple y otras empresas, incluyendo a The Walt Disney Company. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 3 de la tarde el 5 de octubre del 2011, a los 56 años, como consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas, que le fue descubierto en el 2004. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración: "Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto hoy. La brillantez, pasión y energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor por Steve". Las palabras de Bill Gates fueron: "Estoy realmente entristecido por su muerte. Steve y yo nos conocimos hace casi 30 años. Hemos sido colegas, competidores y amigos a lo largo de más de la mitad de nuestras vidas.
En el mundo rara vez se ve a alguien que tenga un impacto tan profundo como el que Steve ha tenido y cuyos efectos se dejarán sentir durante muchas generaciones que están por venir. Steve, te extrañaré mucho. Mark Zuckerberg dijo, Steve, gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por enseñarnos que lo que se genera puede cambiar el mundo. Te echaré de menos. Gracias por ser parte de este viaje. Si te gustó el video y quieres más contenido inspirador como este, no olvides suscribirte al canal y darle like. Juntos seguiremos explorando historias de éxito y motivación. Nos vemos pronto.